Buenas tardes, vamos a comenzar con la clase de hoy, 11 de agosto, ¿no? Pero primero vamos a esperar, como siempre, un par de minutitos a que se nos conecten los compañeros y hasta mientras podemos estar poniendo nuestro nombre en el chat grupal, como siempre, y también vamos a estar abriendo el material pertinente para terminar la primera lección, ¿no? Entonces, esperaremos esos 2 minutitos y luego iniciamos. Eh, bueno, entonces vamos retomando, ¿no? Ya somos 10 y ya no alargaremos más, ¿no? Habíamos empezado a ver lo que es el derecho financiero, algunas consideraciones previas, la definición del derecho financiero, ¿no? Como el que tiene por objeto el estudio de las normas, del conjunto de normas que regulan la actividad financiera del Estado, o sea, la recaudación, gestión, erogación y atención de necesidades básicas por parte del Estado con los recursos que se obtienen de diferentes fuentes, ¿verdad? Como por ejemplo los impuestos, habíamos dicho, el préstamo público, también están las donaciones, los legados o herencias que se hacen al Estado también, y eh, la venta de bienes del Estado, que ahí habíamos quedado, ¿no? Como algunas de las principales fuentes de ingreso. Hay también las utilidades de las empresas públicas, como Entel, como YPFB, como también los ingresos de las instituciones, como derechos reales, como el CEGIP, como los certificados del CERESI, ¿no? Entonces, todo eso regula el derecho financiero, ¿no? Porque toda actividad financiera del Estado tiene que estar siempre respaldada por un conjunto de normas, ¿no? Que autoricen la, la recaudación, la erogación, o el gasto y la atención de las necesidades públicas, ¿no? Como habíamos mencionado también en la anterior clase, todo cumple un principio de legalidad y a eso se refiere, ¿verdad? Y esto se puede evidenciar en el, en el aspecto relacionado a la recaudación con el Código Tributario, ¿verdad? Y la Ley 843, que son junto con otra normativa reglamentaria, es, eh, es la normativa conexa a a la recaudación, ¿no? Cuando hablamos de tributos, ¿verdad? Luego está el presupuesto, que es una ley también para gastar, es una autorización legal para que el Estado gaste, y también está por último, el, las normas relativas al control social, ¿verdad? Para poder eh, eh, verificar si se ha gastado lo que dice que se ha gastado y si en realidad se han logrado los objetivos que se planteaban con el gasto, ¿no? Entonces, eso para
ver si se ha satisfecho en la medida esperada las necesidades básicas de la población. Entonces estábamos viendo justo eso, ¿no? El, entonces, cuando hablamos de actividad financiera del Estado, estamos haciendo referencia a a ese proceso y a tres elementos principales, ¿verdad? El ingreso, el egreso o gasto y también el interés público que con este gasto eh, se puede atender, ¿no? Entonces, la actividad financiera del Estado es la que consiste en la obtención de ingresos para efectuar egresos y con mayor propiedad gastos con la finalidad de atender el interés público y colectivo, ¿no? También es conocida la actividad financiera del Estado como aquella actividad desarrollada con el objeto de procurarse los medios necesarios para los gastos destinados a la satisfacción de las necesidades públicas y la realización de sus propios fines. Entonces, si no habría ingresos públicos, no existiría gastos públicos y el Estado no podría cumplir sus fines, ¿verdad? Entonces no tendría razón de ser. ¿Para qué va a haber Estado si no va a poder proporcionar seguridad ciudadana? Pues, si no hay plata, no hay ingresos, ¿cómo le vas a comprar una pistola al policía, una camioneta, eh, manillas, como inmuebles para que existan sus dependencias? ¿De dónde? ¿Verdad? Si no hay ingresos, ¿cómo vas a mantener el ornato público, las avenidas, todo y todo aquello, ¿verdad? Y cómo vas a poder solventar algunas instituciones que se ocupan, digamos, por ejemplo, del registro, del CEGIP o de derechos reales. El Estado no podría cumplir ninguno de sus fines. Entonces no tendría razón de ser, pues. Entonces el Estado, para ser Estado, o sea, para cumplir los fines que esto representa, tiene que procurarse los medios necesarios para la realización de sus actividades. ¿Y cómo se los procura? Mediante el instrumento de la ley. Pues la ley es el instrumento del Estado para obligarnos a todos a pagar. ¿Verdad? La ley dice, todo aquel que venda o todo el que obtenga utilidad va a pagar impuestos, ya sea IVA o IUE, ¿no? Entonces, o todo el que viaje por vía aérea al exterior va a pagar el ISAE, ¿no? Entonces, de esa manera, el, se obtiene el dinero, ¿verdad? O los recursos para poder cumplir con los fines del Estado mediante el uso del instrumento de la norma, ¿no? Porque el Estado tiene el monopolio de la creación de la norma, ¿no? Aunque no es el órgano ejecutivo el que crea las normas, ¿verdad? Pero todavía sigue siendo Estado el órgano legislativo, ¿verdad? Entonces, solo el Estado tiene el monopolio, pues, de la creación de las normas. Y las normas tienen la característica de ser coercitivas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si no cumples con lo que dice la norma, va a venir un castigo. Y si tú no pagas impuestos, entonces, ¿qué va a pasar? Eh, se te va a afectar tu patrimonio, te van a seguir procesos administrativos. Y si ya llegas, digamos, a un rango de incumplimiento o algunas actividades que son totalmente ya eh, ilegales, entonces ya vas a ser delincuente tributario, ¿no? Y ya vamos a hablar de penas privativas de libertad, de fiscalía y todo aquello, ¿no? Entonces, toda toda esta actividad financiera, ¿no? Hay que subrayar siempre que tiene que mantener el principio de legalidad, ¿no? En todos sus aspectos. Ahora, esta actividad financiera del Estado tiene como trasfondo también otros cuatro aspectos que no tienen o no son el ingreso, el egreso y el gasto público. Tiene un aspecto o un trasfondo económico, porque si no se genera recursos y no se los aplica, no se cumple con los fines del Estado. Entonces, no hay razón de ser de la institución, ¿verdad?
Después tiene un aspecto también político, un tinte político, porque, digamos, como les iba diciendo, solo el Estado tiene el poder de crear los impuestos, ¿verdad? O sea, de crear leyes que nos hagan estar obligados a pagar. Y también todos estos ingresos que logre obtener el Estado van a ir a cumplir, obviamente, algunos, vamos a revisar en la Constitución, van a ir a cumplir algunos o a satisfacer algunas necesidades públicas de índole primario, como la salud, la educación, todo, pero siempre estamos de acuerdo a ¿qué se llama? Toda la actividad financiera del Estado está en función a una política financiera. Una política financiera que obviamente es impuesta por el Estado o por el gobierno de turno. Y es tanto así que el, como existe el viceministerio, ¿verdad?, del presupuesto, y todas las instituciones tienen que presentar presupuesto, no importa, igual las autónomas, ¿verdad? Todavía tienen participación del, del Estado, de los recursos del Estado central. Pero algo muy, digamos, muy interesante es que todos los presupuestos de todas las instituciones tienen que estar acordes a la política financiera del Estado central, ¿no? Y si no está acorde, les van a observar el presupuesto a las diferentes instituciones y lo que va a pasar es que les van a devolver las observaciones hasta que se adecúen de verdad a los fines de la política financiera del Estado central. Y luego les van a aceptar el presupuesto y el viceministerio del presupuesto lo va a elevar al ministro de Economía y Finanzas Públicas para que estén limpios, lo junte todos los presupuestos, se lo pase al presidente para que proponga la norma, ¿no? Entonces, todo va a cumplir algún fin político, pues, o sea, que si se gasta más en canchitas que en salud, o se gasta más en un plan espacial o nuclear que en algo, si se quiere más llegar a la luna que llegar al sábado con plata en el bolsillo, ¿no? Entonces, depende pues del estado del gobierno de turno y de su política financiera y de nosotros la culpa por haberlos elegido, ¿no? Así que, bueno, ese es como el trasfondo eh, político, ¿no? Y quería mostrarles existen sí algunos ítems que tienen que ser atendidos con prioridad por el Estado central, ¿no? Y porque si no, cualquiera invertiría en lo que mejor prefiere, ¿no? El, estaba por aquí por la 200, pensé que lo tenía subrayado, pero mm, lo voy a ubicar cuando tal vez esté en si no seguimos avanzando. Establece la Constitución como política financiera siempre, que se atienda con prioridad, este, cuatro, la educación, la salud, el desarrollo económico y la vivienda, creo, ¿no? Y eso está aquí en la Constitución, pero ahorita no me acuerdo en qué artículo, pensé que estaba en el 220, pero eso es defensa del pueblo y no corresponde, después función de defensa del Estado tampoco, ¿no? Entonces, lo voy a ubicar con calma para que podamos
para que podamos revisar esa parte. Y después está el aspecto jurídico, ¿no? Que quiere decir que todo tiene que estar de acuerdo a norma, ¿no? Si alguien ha levantado la mano, Doctor, disculpe, es que hasta que está buscando, quería preguntarle, sí. ¿la clase del sábado recién la va a subir al Moodle? Sí, es que también recién como que nos hemos organizado con todo, con la coordinación y todo, de todos los documentos, el orden que tiene que tener. Y ya no la voy a subir acabando la clase, me voy a poner al día o hasta el día de mañana máximo porque también tenemos plazo y ya vamos a estar ya al día con cada clase después. No solamente eso que recién nos han otorgado las instrucciones y todo lo que tiene que contener la plataforma y el orden también, así que por eso no está, ¿no? Pero ya desde el día de mañana ya va a estar todo al día. Ya, doctor, muchas gracias. Sí, sí, no se preocupen. Eso nada más. Y estamos retomando esto, ¿verdad? Aspecto económico que ya hemos hablado, el político, de la política financiera y los objetivos del gobierno de turno, el aspecto jurídico que es el principio de legalidad, ¿no? En eso se resume en que toda la actividad financiera del Estado se encuentra sometido al derecho positivo o a las normas, ¿no? Para obtener recursos, norma, para gastar norma, ¿verdad? Para administrar, supervisar y todo lo demás, también existen normas, ¿no? Y el aspecto sociológico está representando las repercusiones sociales que tiene esta, digamos, actividad financiera, ¿no? Que influyen en los grupos sociales, por ejemplo, en los contribuyentes, ¿no? Si elevan los impuestos o las alícuotas, ¿verdad? Si dice el IVA ya no va a ser 13%, ahora va a ser 15%, y el IT ya no va a ser 3, va a ser 5, ¿verdad? Entonces, existen repercusiones sociales sobre ese grupo que está catalogado como contribuyentes formales, ¿verdad? Porque va a haber afectado su economía para contribuir de mayor manera al gasto público, ¿no? Y luego va a haber otras personas que van a ser los beneficiarios, ¿verdad? De estas, de esta, eh, de estos nuevos recursos, ¿verdad? Y tal vez no sean los que pagan, ¿verdad? Porque tal vez el que paga sus impuestos le va tan bien que no necesita ir al hospital público, ¿verdad? Entonces, pero de todas maneras, si se va a mejorar la atención, va a haber también repercusiones sociales, porque aquellos que vayan a hacerse atender con la salud pública van a sentir la mejoría, o aquellos que les inscriban a sus hijos a los colegios fiscales, tal vez se va a ver también una mejora en la educación, ¿verdad? Pero el Estado no podemos confundirnos tampoco, ¿verdad? El Estado no puede ser exaccionario, no puede ir elevando los impuestos así por así. No, y tampoco es una buena, un buen razonamiento, una buena política decir, mientras más impuestos existan, más recaudación va a haber o más plata va a entrar al Estado, porque no es así, ¿verdad? Porque si hay más impuestos y es más difícil pagar, entonces la gente se va a ver mucho más tentada a evadir los impuestos, pues, ¿verdad? Porque va a ser muy invasivo pues a mi economía. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar más maneras de que no pague impuestos, ¿verdad? Y eso va a hacer que el Estado, en vez de tener más recaudación, tenga menos. Eso sumado a que si se va a subir el número de los impuestos, por ejemplo, se va a crear alguno, va a ser más difícil también fiscalizar, pues, ¿no? Entonces, a veces está mal el razonamiento de que mientras más impuestos existan, más recaudación va a haber, ¿no? A veces tiene que haber menos impuestos y tiene que ser mucho más fácil de pagar, de cumplir con las obligaciones tributarias. Y además estas tal vez no tengan que ser tan exaccionarias, ¿no? Tal vez no tengan que ser tan altas o tener algunos beneficios más, como que al ciudadano le sea cómodo ser formal, tener una actividad económica formal y cumplir sus obligaciones. E incluso que sea tan fácil de cumplir que si no tienes
tanta facturación, no necesites ir a un contador, ¿verdad? Pero todos van al contador o vamos al contador porque sabemos que no es fácil cumplir con las obligaciones tributarias, que hay varias obligaciones formales y que si incumples, en un día ya está toda la multa, ¿no ve? Si tenías que pagar hasta el 15, te pasa si vas el 16, ya tienes toda la multa por incumplimiento de deber formal, ya empieza a correr la UFB, ya empieza a correr el interés, ¿no? Y es por eso que contratamos un contador. Y a veces hasta el contador nos engaña, ¿no? Porque dice que está pagando y en realidad no paga y te llega nomás ya a tu correo, a tu celular, una llamada o una notificación de que tienes que pasar a regularizar tal periodo, ¿no? Entonces, bueno, eso del aspecto sociológico es eh, un tema o un punto que tienen que tomar muy en cuenta las autoridades que tienen que ver con con, con la actividad financiera del Estado, ¿no? Y en cuanto a los elementos que son esos tres que ya estábamos viendo, ingreso, egreso, interés público y colectivo, no hay nada que, digamos, no hay donde perderse, ¿verdad? Los ingresos son los recursos que se obtienen. Puede ser de diferentes fuentes. Algunos dicen de cualquier fuente, pero que entre a las arcas del Estado. Pero cuando te dicen de cualquier fuente, ya pues puede ser hasta ilegal, ¿no ve? Ilegal igual es cualquier fuente, así que el Estado se dedique al narcotráfico y te obtenga recursos, va a ser ingreso público, ¿no? Pero a eso, a ese de cualquier fuente tenemos que aumentarle de cualquier fuente legal, ¿no? De origen legal, ¿no? Entonces esos son los ingresos del Estado. Los egresos es el gasto, la gestión y manejo de estos recursos, ¿no? Y el interés público es, son la satisfacción, se traduce en la satisfacción de las necesidades básicas de la población mediante la aplicación y erogación de estos recursos o de estos ingresos que se han obtenido, ¿no? Y que son de diferentes tipos, ¿no? Existen periódicos y los que no son periódicos que vamos a ir viendo en su momento. Ahora, el derecho financiero como un conjunto de normas y reglas tiene un contenido o un objeto, ¿verdad? Todo conjunto de normas y reglas, toda materia del derecho tiene un objeto, que es lo que norma, ¿verdad? O una relación jurídica que norma. Entonces, en el caso del derecho financiero, no estamos hablando de las finanzas de las corporaciones, ¿no? De las sociedades comerciales, como los bancos, como algunas sociedades de responsabilidad limitada, alguna importadora, ¿no? Ni tampoco estamos hablando de las finanzas entre las personas naturales, ¿verdad? Entre los particulares, por ejemplo. Permutamos un bien por otro, te aumento dinero, te presto, me pagas un interés, ¿verdad? Hacemos un contrato. No, de eso se ocupa el derecho civil, ¿verdad? De las corporaciones se ocupa el derecho comercial, el derecho eh, el societario, ¿verdad? El derecho, bueno, todas las materias de esa especialización que se llama derecho empresarial, ¿no? Pero una vez más, eso no entra al derecho financiero. El derecho financiero, como hemos venido viendo, solamente trata de la actividad financiera del Estado, ¿no? Entonces, estas reglas tienen que ir dirigidas a regular la gestión financiera y el gasto, ¿verdad? O sea, en primer lugar, eh, cómo se obtiene, mediante qué norma y mediante qué norma se gasta. Y esta norma del gasto se llama presupuesto. Cada año sale una nueva ley del presupuesto para ser aplicada al año siguiente. Entonces, con este fundamento legal, recién se hace posible que se pueda recaudar y se pueda gastar legítimamente, ¿verdad? Este, el- estas normas le dan
digamos, un permiso legal para gastar al Estado. Y dentro de esta materia que se llama derecho financiero, también contiene algunas otras, digamos, que son más específicas, como el derecho presupuestario, que es el conjunto de normas que regulan la formulación, presentación, discusión, aprobación, promulgación, publicación, ejecución y control del presupuesto, ¿no? Ahora, el presupuesto como una ley, ¿verdad? Y vamos a ver en su momento, eh, no tiene, digamos, cuando estamos hablando de su discusión, aprobación, promulgación, publicación y ejecución, no tiene ninguna diferencia con las otras leyes, ¿verdad? Porque toda ley, digamos, se presenta como un proyecto de ley, ¿verdad? Eso puede hacer el presidente, puede hacer eh, alguna, algún miembro del órgano legislativo, ¿verdad? Puede ser un ciudadano con iniciativa ciudadana, ¿verdad? Entonces, eso no tiene nada de especial. La discusión tampoco, ¿verdad? La aprobación, la promulgación, la publicación, la ejecución, eso es el tránsito que sigue toda ley para que pueda ser efectivamente eh, exigido su cumplimiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo único que tiene de especial, digamos, esta ley del presupuesto es que va dirigido solamente a aquellas personas que tienen que ver con la actividad financiera del Estado. No vale decir los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Y los funcionarios de las instituciones públicas que tengan que ver con la parte administrativa financiera. Porque los demás ciudadanos, ¿en qué nos afecta, digamos? ¿No ve? Tú no puedes incumplir la ley del presupuesto, yo no puedo incumplir la ley del presupuesto, ¿no ve? No, yo no, a mí no me impone plazos, no me impone obligaciones, deberes, ¿no? Esa es, digamos, la parte que tiene de especial, pero por lo demás, sigue, sigue los mismos pasos que todas las demás leyes, ¿no? Ahora, el derecho patrimonial público, que es el conjunto de normas que regulan los bienes patrimoniales del Estado, ¿no? Los bienes patrimoniales del Estado, ¿no? Los tenemos en el artículo 339 de nuestra Constitución Política y vamos a ir viendo esto. Aquí está 339. Nos dice, los bienes patrimoniales del Estado y las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo, inviolable, inembargable, imprescriptible, inexplorable, no podrán ser empleados en provecho de particular alguno, ¿no? Ahora también dice que su calificación, inventario y administración serán regulados por la ley, ¿no? Entonces, el, como podemos ver, ya desde la Constitución ya viene regulado los, el manejo y el uso de los bienes del Estado, ¿no? Y cuando vemos aquí que dice que es inviolable, inembargable, ¿verdad? Imprescriptible, inexplorable, tenemos que entender que no está pues a la venta, ¿verdad? El patrimonio del Estado. No se puede hipotecar, ¿no? Tampoco se puede adquirir por usucapión, ¿no? No prescribe. Así que existen esta clase de bienes que son aquellos que se califican como estratégicos y existen otros bienes que forman parte del patrimonio público porque es patrimonio público todo lo que esté a nombre del Estado, ¿verdad? Y si a un contrabandista le agarran un camión de contrabando de teles, lavadoras y todo lo demás, eh, eso sigue siendo del contrabandista, pero no se lo podemos guardar ni devolver porque eso es fruto o es una actividad ilegal, ¿no? Pero el Estado tampoco es propietario, así que no lo puede regalar en la factura de la felicidad, ni lo puede rematar en los remates de la aduana nacional, ni tampoco lo puede adjudicar a alguna institución para que lo utilice.
simplemente porque no es propietario, ¿verdad? Entonces, lo primero que va a ser hacerse propietario. Y cuando el Estado aparezca o figure como propietario de estos bienes, lo que va a pasar es que recién va a poder venderlo, ¿verdad? Recién va a tener el derecho propietario como para adjudicarlo a alguna institución, como para otorgarlo en la factura de la felicidad o darlo en remate. Entonces podemos decir que esas teles han pasado a ser patrimonio público, porque estaba a nombre del Estado, ¿verdad? Pero no tiene esa clase de bienes, no reviste las características que señala el 339, ¿no? Esos son los bienes que se califican como estratégicos. Y también está el derecho monetario y bancario público, ¿no? Que regula las políticas de emisión monetaria, las reservas internacionales, la regulación de tasas del sistema financiero. En otras palabras, las normas que regulan el BCB, o sea, el Banco Central de Bolivia, y las normas que regula el, el sistema financiero, o sea, la ley 393, ley de servicios financieros y la normativa conexa a la prestación de servicios de intermediación financiera, ¿no? Que es una actividad regulada por el Estado, autorizada y fiscalizada por el mismo mediante su institución que es la ASFI, ¿no? La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Ya, luego está dentro del derecho financiero, también como una rama la más desarrollada, el derecho tributario y luego el derecho del crédito público, ¿no? El derecho tributario que regula la relación jurídico-tributaria o relación jurídica que existe entre el Estado y el contribuyente, y también tenemos el derecho del crédito público que regula las actividades tendientes a conseguir financiamiento económico de fuentes internas y externas. El Estado se presta, no es un secreto, ¿verdad? Préstamos internacionales, préstamos de fundaciones, incluso tal vez préstamos de algunos, podría llegar a obtener préstamos de algunos particulares, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Entonces, esta obtención de recursos mediante esta actividad es la que regula el derecho del crédito público, ¿no? Ahorita ya se nos va a terminar el tiempo, ¿no? Si tienen alguna duda o comentario de lo que hasta acá se ha hablado o no ha quedado algo muy claro que tal vez hay que repetir, ¿no? Entonces les escucho para poder aclarar las dudas. Y bueno, si en su caso no existen dudas y está tal vez todo claro, entonces eh, quedamos acá y en 5 o 10 minutitos les comparto otra vez el enlace para volvernos a conectar y terminar la clase. Hasta luego. Eh, Está bien, doctor, gracias. Está Está bien, bien, doctor. doctor.